Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de la escatología. Eh, ya hemos visto algunos asuntos introductorios. Hoy vamos a detenernos en uno de ellos y le hemos llamado ¿para qué sirve la escatología? Lo mencioné de pasada nada más en el video anterior, es una lista de textos eh, y de cosas que el Nuevo Testamento dice de la utilidad de los temas proféticos. Hoy vamos a ahondar un poquito en cada uno de los textos y vamos a comenzar con las dos cosas que mencioné, la escatología. ¿Para qué sirve? ¿Para qué ha servido? Bueno, debemos reconocer que ha servido para meter miedo a la gente. Nos da miedo. Eh, Por ejemplo, estudiar Apocalipsis y el futuro da miedo, pero también da curiosidad, las dos cosas. Eh, bueno, ¿sirve para eso la escatología? ¿O dice el texto bíblico que para eso sirve? Bueno, francamente, no. Eh, Eso es parte de la naturaleza humana. Como ya dije, todo mundo tiene interés en las cosas del futuro, aunque no sean cristianos. Pero los cristianos han desarrollado a veces hasta una especie de curiosidad morbosa con respecto al futuro. Y ahí hasta queremos volvernos expertos en decir exactamente qué va a pasar, cuándo, dónde, con quién. Y hay quienes hacen eso. No vamos a hacer eso en nuestra clase, pero sí vamos a estudiar. Eh, el primer elemento que quiero comentar se encuentra en Apocalipsis, el principio de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Eh, la escatología o los temas proféticos del futuro sirven para darnos bienaventuranza. El texto dice, bienaventurado el que lee y bienaventurado los que escuchan las palabras de esta profecía y hacen caso, dice, de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Bueno, uno se acerca a Apocalipsis con curiosidad, sí, y se acerca con miedo. Pero el texto dice que hay que acercarse para recibir bendición, bienaventuranza, felicidad, dichosos. No es así como pensamos del Apocalipsis, nosotros, francamente. Si somos honestos, no pensamos del Apocalipsis como una fuente de felicidad. Pensamos como una fuente de temor o como una fuente de ansiedad por las cosas que van a pasar, por las cosas que se dicen, que se describen. Pero así no comienza y así lo dice desde el principio el texto, es bienaventurado. El que lee, dice, en aquel tiempo no teníamos la Biblia como la tenemos, no tenían la Biblia como la tenemos hoy. Entonces el que leía en el culto público era una persona privilegiada. Entonces estaban los rollos y solo había un rollo, pues, en el templo, en el culto, en la iglesia. Y los que escuchan. Eh, la lectura era no solo una lectura, sino era la lectura comentada, era como el sermón. El que lee y los que escuchan y los que guardan, obedecen. ¿Cómo se guarda la profecía? Bueno, hay textos aquí que son exhortativos. Hay bastantes textos exhortativos en el Apocalipsis. Bueno, ahí está. Sirve para darnos felicidad, no para darnos miedo. Una segunda función de la profecía la encontramos en 1 Tesalonicenses 4 y 5, una sección muy conocida. Es una sección profética, escatológica de esta epístola que Pablo escribió. En el capítulo 4, versículos del 13 al 18, es el famoso texto de donde se saca la doctrina del arrebatamiento en el sistema dispensacional.
Todos conocemos ese pasaje que comienza, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. La tristeza cristiana es una tristeza con esperanza. No es que no haya tristeza. Algunos han interpretado que los cristianos no deberían entristecerse frente a la muerte de algún ser querido, frente a estas situaciones de dolor, que no deberían entristecerse porque son cristianos. Bueno, no, la Biblia nunca dice eso. Lo que dice aquí es que hay dos tristezas, una tristeza sin esperanza y una tristeza con esperanza. Y aquí está hablando de esa tristeza con esperanza, porque está hablando de los que han muerto y qué va a pasar con ellos. Y todos sabemos aquí esta historia. No voy a entrar en los detalles de esta historia. La mayoría de nosotros nos concentramos en eso, ¿no? La mayoría de los estudiantes bíblicos, especialmente del sistema dispensacional, se concentran en los detalles de cómo será, dónde será, cuánto será esto, en qué momento y si todos los detalles que están ahí son literales, son figurados, si el arcángel, si las trompetas, si la voz del ángel, ¿verdad? Eh, no, ahí nos quedamos. Pero yo no quiero quedarme ahí, yo quiero quedarme donde el texto queda. Versículo 18. Por tanto, en vista de todo esto, de todos estos acontecimientos, ¿para qué sirve? Dice aquí, alentaos y animaos unos a otros con estas palabras. ¿Para qué sirve la escatología? Bueno, para darnos felicidad, para darnos bienaventuranza, y aquí dice para darnos ánimo, para alentarnos unos a otros, precisamente con las palabras de la profecía. No es para meternos miedo y no es para satisfacer la curiosidad, a veces morbosa, como he dicho. Ahí mismo en esta epístola, en el capítulo 5, versículo 11, se repite, sigue la enseñanza escatológica en el capítulo 5, sigue. Está hablando de otros temas escatológicos. Aquí aparece, por ejemplo, el hombre de pecado que se ha identificado con el anticristo y otros detalles que no nos vamos a detener ahorita, sino voy otra vez al final de la sección, capítulo 11. Otro, por tanto, otra conclusión. Por tanto, animaos y edificaos unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Pablo lo enfatiza, lo repite dos veces en el mismo texto, en el mismo pasaje, en la misma sección escatológica. ¿Para qué sirve? Para darnos ánimo, aliento, para edificarnos unos a otros. Bueno, ya tenemos unas ideas de para qué sirve la escatología. Vamos a dejarlo por ahí y seguiremos con otro.